Buenos días, hermanos. Hoy 26 de septiembre la Iglesia hace memoria de los santos mártires Cosme y Damián. Según San Gregorio de Tours, que escribe en su libro De Gloria Martyrum, dice: los dos hermanos gemelos Cosme y Damián, médicos de profesión, después de que se hicieron cristianos, espantaban las enfermedades por el solo mérito de sus virtudes y la intervención de sus oraciones. Coronados tras diversos martirios, se juntaron en el cielo y hacen a favor de sus compatriotas numerosos milagros, porque si algún enfermo acude lleno de fe a orar sobre su tumba, al momento obtienen curación. Según la tradición, Cosme y Damián nacieron en algún lugar de la Arabia peninsular, entre Asia y África, en el siglo III. Eran hermanos gemelos y tanto ellos como sus otros tres hermanos perdieron a su padre cuando eran pequeños. Su madre, una mujer de grandes virtudes cristianas, los educó en la fe cristiana. Nos cuenta esta tradición que ambos aprendieron medicina en Siria y que ejercieron esta noble profesión en Egea, hoy Ayaz, Cilicia, y destacaron en el campo de la medicina de aquellos tiempos. Allí aplicaron sus conocimientos médicos, tanto a personas como a animales, y con gran pericia curaban cualquier tipo de enfermedad. Aun así, cuando todo les fallaba, su fe ciega en Dios les favorecía para poder obrar milagros. Realizaron numerosas curaciones milagrosas. Por ese motivo sus vidas evocan proezas y milagros tales como el alivio de dolores extremos, sanación de extremas y extrañas enfermedades e incluso sorprendentes cirugías, incluyendo un prodigioso trasplante de pierna después de su muerte. Este don de curación atrajo a muchas personas deseosas de curarse, llegando a ser grandemente apreciados, fuera entre cristianos o paganos. De hecho, muchos de sus pacientes no eran creyentes y se convirtieron por medio de ellos a la fe cristiana después de la curación. Cosme y Damián ejercían su profesión más por devoción que por las ganancias que podían obtener, ya que se negaban a cobrar por sus servicios. Pero su fama se hizo más notable por cuanto que nunca pidieron limosna a cambio de los servicios prestados. Por eso se les llamaba los santos sin dineros, los médicos anárgiros. Sin embargo, en una ocasión, uno de ellos dos aceptó el pago en especie de una curación y el otro renegó de su hermano y pidió que no lo enterraran junto a él cuando muriera. Se trataba de una mujer hemorroísa que ofreció 3 huevos a los hermanos en pago a los servicios prestados. Lo rechazaron, pero ella insistió tanto que Damián terminó aceptando y entonces Cosme se llenó de ira. Además de curar el cuerpo, también curaban el alma. Para esta rama de la medicina utilizaban como herramienta su testimonio y su palabra. Y las conversaciones de paganos sobrepasaron todas las expectativas, porque éstas se produjeron incluso después de su martirio. Muchos coetáneos afirmaban haber recibido un milagro de los gemelos, que nacieron juntos y murieron también juntos. Cosme y Damián entendieron a la perfección que ponerse al servicio de la gente era una manera de anunciar a Cristo, el servidor de la humanidad, así como de servirlo en los enfermos. Ellos sabían muy bien que el servicio es algo que compromete de palabra y con la acción. Además, mueve a la oración constante y llena el corazón de amor hacia los demás. Los hermanos continuaron gozando del cariño y del respeto de sus coetáneos, pero lamentablemente llegó la persecución en el siglo III, finales del III y principios del siglo IV, con el emperador Diocleciano, uno de los perseguidores más acérrimos que ha conocido la historia del cristianismo. En esta época, Lisias, el gobernador de Egea, estaba bajo órdenes estrictas de Diocleciano de neutralizar y eliminar a los cristianos. La fama y la reputación que rodeaba a los médicos milagrosos no podían pasar desapercibidas ante el gobernador, quien les hizo llamar juntos a los 2 hermanos y además a los otros 3 hermanos, Antimo, Leoncio y Oprepio. Siguiendo el edicto en contra de los cristianos decretado por Diocleciano, Lisias les dio la opción de apostatar o si no morir. Sin embargo,
con la pretensión de que renegaran de su fe, los hermanos fueron sometidos a toda clase de torturas físicas y morales. Pero ni los intentos de ahogar a los hermanos, ni de quemarlos, ni de descoyuntarlos, ni de crucificarlos o de matarlos por lapidación, obraron efecto ya en aquel ángel que siempre les salvaba. Ellos sufrieron estos martirios, pero como decimos, siempre había un ángel que los salvaba. Se dice que primero fueron a arrojar al mar atados a piedras que los ahogaban, pero no funcionó, pues las ataduras se soltaban una y otra vez de manera inexplicable. Luego, ante el fracaso de los primeros verdugos, se les hizo pasar a muerte por flechazos. Ninguno de los arqueros pudo asestar un golpe mortal. Más tarde, ya moribundos, los hermanos fueron echados a la hoguera, pero el fuego no les hacía daño. Dios quiso manifestarse a través de ellos y por eso les concedió una gran fortaleza. Finalmente, a la usanza romana, los ejecutaron por decapitación, cortándoles la cabeza. Tan solo la decapitación pudo con ellos. Después de muertos, también obraron milagros, contándose entre los más famosos la presencia de un camello en su entierro, para explicar a los allí reunidos cómo enterrarlos y el trasplante de la pierna que realizaron los hermanos después de muertos. Sus 3 hermanos restantes, Antimo, Leoncio y Euprepio, también murieron mártires con ellos. La ejecución tuvo lugar el 27 de septiembre, probablemente en el 287, aunque algunas crónicas lo sitúan en el 300 después de Cristo. Después de muertos, cuenta la tradición que Cosme y Damián siguieron apareciéndose en sueños a mucha gente, particularmente a los enfermos que imploraban su intercesión para la curación. Se habla de milagros y curaciones maravillosas, obrados por estos santos, como la que sucedió al emperador Justiniano I, cuando se hallaba al borde de la muerte debido a una grave isquemia en una de sus piernas, causada probablemente por un ergotismo. El diácono rezó a los santos implorando su curación. En un sueño se le aparecieron Cosme y Damián al lado de su cama, portando instrumental quirúrgico, cuchillos, ungüentos, etc., y vistiendo una túnica y una capa. Amputaron entonces la pierna enferma y Cosme preguntó a su hermano: ¿qué haremos ahora? Damián le respondió: en el día de hoy ha muerto un hombre moro, etíope, según las versiones, y ha sido enterrado en un cementerio cercano. Podemos usar una de sus piernas, pues ya no la necesita. Así lo hicieron. Cortaron la pierna al difunto y la amputaron y la unieron al muñón del emperador a quien estaban operando. También aparecieron varias leyendas relacionadas con sus reliquias. Los restos de los mártires fueron enterrados en la ciudad de Ciro, en Siria. El emperador Justiniano restauró la ciudad en honor a la curación que había recibido. En Constantinopla reconstruyó y adornó su iglesia, que llegó a ser un sitio de grande peregrinación en agradecimiento a la curación que los santos mártires habían producido en él. También en Roma, cuando se fue extendiendo el culto y la devoción de estos santos mártires, el Papa Félix IV, en el siglo VI, levantó una iglesia en su honor. Sus mosaicos figuran entre las más valiosas muestras de arte antiguo que existen en la ciudad. Está cerca del Coliseo y en el Foro Romano. La iglesia griega celebra la fiesta de los santos Cosme y Damián el 1 de julio, el 17 de octubre y el 1 de noviembre. Venera 3 parejas de santos con el mismo nombre. Cosme significa adornado, bien presentado, y Damián, domador. Santos Cosme y Damián, rogad por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!